Muy buenos días, queridas hermanas Yorlenis y hermana Damaris. Quiero extenderle y pedirle disculpas por lo que aconteció ayer. La verdad, eh, el teléfono se me descargó y no pude ya después de eso hacer que pudiera coger algo de carga el teléfono. Y le pido mil disculpas, esperamos que no vuelva a ocurrir porque ayer, la lección que estudiamos ayer quedó bastante inconclusa y la verdad era un tema muy importante que requería tiempo y requería de toda la disposición de nosotros, pero en este caso pues me ocurrió a mí ayer, así que le pido disculpas. Estoy enviando y grabando este video eh, con la intención y el deseo de aclarar básicamente todo lo que dimos ayer, ¿sí? Así que en esta hora, para empezar, sé que ustedes estarán por comenzar sus labores, esperando en Dios que el Señor les pueda bendecir en esta mañana y le pueda dar paz en su corazón. Para empezar quiero leer un versículo que está en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículos 22 y 23. Nos dice de la siguiente manera, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Interesante este versículo que nos muestra que gracias a la misericordia de Dios nosotros estamos vivos y no hemos sido consumidos, ¿verdad? Porque dice que las misericordias de Dios nunca decaen, sino que se renuevan cada mañana para con nosotros. Por eso es un privilegio nosotros poder despertar un día como hoy y abrir nuestros ojos y ver lo hermoso del día que el Señor nos ha regalado por su gracia y por su misericordia. Así que tengamos presente siempre, cada mañana que nos despertemos, tengamos el privilegio de abrir nuestros ojos y ver la luz del día. Seamos agradecidos porque gracias a la misericordia de Dios tuvimos ese gran privilegio y esa gran oportunidad este día de poder ver la luz de un nuevo día. Y sin más, vamos a tener la oración para comenzar el repaso de lo que dimos ayer, y quiero hacerlo en este caso, voy a hacerlo yo, ya que no podemos estar conectados vía Zoom. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora queremos darte gracias por este nuevo día, por este nuevo comienzo, por esta nueva oportunidad que, Señor, tú renuevas tu misericordia para con nosotros. Y como dice el versículo que acabamos de leer, grande es tu fidelidad. Y estamos muy agradecidos en esta mañana por darnos el privilegio de vivir un día más. Y te pedimos que en este día nos ayudes a poder buscarte más, que nos ayudes a poder perseverar más en tu camino, en tu palabra, y que el tema que vamos a repasar, que es el tema del juicio que dimos el martes, podamos comprenderlo. Sé con nuestros familiares y, Señor, que también al salir a nuestros trabajos, tu mano poderosa vaya delante de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridas hermanas y también hermano, bienvenido, Carmen. Como podemos observar, el tema que estábamos tratando en el día de ayer era el día martes,
era referente al tema del juicio, ¿verdad? Como le había explicado y creo que hubo una confusión y quiero aclararlo, la lección en el folleto de la fe de Jesús del tema este del juicio está en la lección número 15 del folleto de la fe de Jesús. ¿Sí? Otra cosa, también el martes las preguntas quizás no estuvieron en el orden porque evaluaba y veía la relación de las preguntas que hubiera sido importante, por ejemplo, que la hermana Damaris mencionó de que vimos primero quién era el juez y después nos saltamos a ver quién era el abogado, era porque era importante saber el juez, el abogado y los testigos, ¿sí? Pero en este caso, pues, quiero que el video lo tengan y cuantas veces lo puedan ver, lo puedan hacer en sus casas y puedan repasar este tema importante, ¿sí? Bien, pasamos a la lección número 15 porque el juicio es un tema que va relacionado con la segunda venida que ya estudiamos y también va relacionado con el tema del milenio que ya estudiamos. Ahora, nosotros, o más bien los cristianos, están familiarizados con la expresión el juicio final. Y de hecho la Biblia afirma que habrá un juicio y que en realidad ese juicio que habla la Biblia tendrá varias fases importantes. Cuando hablamos de la expresión juicio final, que de hecho esa fue una de las preguntas que hice en la introducción del martes a la lección, a veces esa expresión nos da a entender que habrá un juicio de forma general, en donde todos los justos y todos los malos serán juzgados. ¿Sí? Y de hecho es así. Jesús va a volver a este mundo, recordemos la lección que estudiamos de la segunda venida. Jesús va a volver a este mundo al final de los tiempos y Jesús va a ejercer su poder de juez soberano. Por lo tanto, el tema del juicio que estamos estudiando también es llamado como un juicio público, universal y a la vez último, y que es necesario para justificar, ese juicio es necesario para justificar a los que van para el cielo, para justificar a los que van para el cielo y justificar también la providencia de Dios, glorificar a Jesucristo y alegrar a los justos. ¿Sí? Entonces, normalmente cuando escuchamos esta expresión juicio final, a veces pensamos de que eso es lo que va a ocurrir en la segunda venida. Pero el juicio final, como hemos leído en la introducción o he dicho en la introducción, está basado en varias fases, por lo cual en esta sección que dimos el martes no íbamos a tratar cuáles son esas fases de las cuales está compuesta el juicio final de Dios. ¿Sí? Lo que íbamos a dar y lo que estamos dando, repasando, va a ser la parte introductoria a este tema del juicio y que se va a basar en las preguntas que están en el folleto de la fe de Jesús en la lección número 15, que son alrededor creo que de 7 preguntas o 8 me parece, 7 o 8 preguntas que están en la lección número 15, sí, 8 preguntas que están en la lección número 15. Ahora bien, para empezar, la primera pregunta que ustedes verán en la pantalla no necesariamente es la primera pregunta que ustedes observan en el folleto de la fe de Jesús, por lo cual la primera pregunta en el folleto que ustedes tienen a mano dice sobre qué hará Dios el juicio. Pero antes de leer esa pregunta, primeramente me gusta
me gustaría compartir con ustedes, mejor dicho, me gustaría compartir con ustedes esta pregunta que he puesto como base introductoria al tema del juicio. Y es saber cuál es el acto o qué acto serio y trascendental realizará Dios. Y como podemos observar, el texto bíblico en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 31, en la versión Reina Valera contemporánea, dice lo siguiente, dice, porque Él, ¿quién es Él? Porque Dios, o sea, están hablando aquí Dios, porque Dios ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Interesante que aquel varón que menciona aquí en el libro de Hechos, que Dios escogió y que Dios lo resucitó de los muertos, no es más ni menos que su Hijo Jesucristo, que fue el que Dios escogió para salvar a la humanidad y para resucitarlo de los muertos, para que nosotros pudiéramos tener esperanza de una resurrección de vida. Por lo cual, ¿qué dice aquí? Dice, Dios ha establecido un día. ¿Y qué día ha establecido Dios? El día en que Él dice que va a juzgar al mundo con justicia. Es decir, que el acto serio y trascendental que realizará Dios, como nos dice su palabra, es que Dios va a realizar un juicio. Y ese juicio que va a realizar Dios va a ser para juzgar al mundo con justicia. ¿Y por medio de quién hará ese juicio? Dice aquí, por medio de aquel varón, es decir, que lo hará ese juicio por medio de Jesucristo, de su propio Hijo. ¿Sí? Ahora bien, ahora sí vamos a entrar en la primera pregunta del folleto de la fe de Jesús. Dice, ¿sobre qué hará Dios el juicio? Esa pregunta la estudiamos el martes. Eclesiastés 12, versículo 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. En este caso, ¿en qué se basará el juicio de Dios? El juicio de Dios se va a basar en base a todo lo que nosotros hayamos hecho. Tanto las cosas que a nuestros ojos y a los ojos de las demás personas pensamos que están ocultas y que nadie las sabe, bueno, esas cosas ocultas que según nosotros mismos nos engañamos y pensamos que nadie sabe, el que sí sabe y el que sí está viendo y el que va a traer eso a juicio va a ser Dios. Y es decir, que el juicio de Dios se hará sobre toda obra que hayamos hecho, tanto las buenas como también las malas. Es muy importante que nosotros sepamos eso, porque así nosotros podemos darnos cuenta que todo lo que hagamos en esta tierra y en cualquier lugar donde estemos, realmente eso lo está viendo Dios, y sea bueno o sea malo, eso Dios lo va a juzgar en el momento dado del juicio. ¿Sí? La siguiente pregunta, que es la número 2 del folleto, dice, ¿cuántos comparecerán ante el juicio? En el libro 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 10, nos dice de la siguiente manera, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Mira qué interesante este texto bíblico. Dice que es necesario que todos, es decir, todos, no, aquí no hay acepción de persona, dice que
todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda. Fíjense ahí, ¿para qué tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo? Dice que para que cada uno de nosotros pueda recibir lo que le corresponda, según lo que haya hecho, tanto bueno como malo, mientras estuvo vivo. Es decir, durante el tiempo de vida que nosotros transitamos en esta tierra, nosotros vamos a recibir lo que nos corresponda, sea tanto las cosas buenas como las malas. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuántos tendremos que comparecer ante el juicio? Para reafirmar esta pregunta, leeremos también el libro de Romanos, que ustedes pueden observar en la pantalla, Romanos 14, versículo 10 y versículo 12. El 10 dice que tú, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué le menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Por lo tanto, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Es decir, ¿cuántos van a pasar por este juicio que va a realizar Dios? Todos van a pasar por este juicio. No va a haber excepción de personas ni acepción de personas. Toda persona será juzgada. Y eso es muy importante que nosotros lo sepamos en este tiempo que nos encontramos preparándonos para aquel gran día en el que Jesús vendrá. Y saber de que todo lo que hagamos, eso será tomado en cuenta en el juicio, tanto bueno como malo. Pasamos a la siguiente. ¿Quién es el juez? Vamos a ver quién es el juez. El juez, según lo que nos dice aquí en el libro de San Juan 5, 22, nos dice, y mi Padre no juzga a nadie. Ustedes disculpen que ya cuando paso la página, porque es un archivo PDF, no tuve la oportunidad de poder conseguirlo por PowerPoint, porque mi teléfono no tiene capacidad, y esta fue la manera que encontré para que ustedes pudieran ver las preguntas. Así que les pido que de igual manera, aunque vean la respuesta en la pantalla, ustedes sigan el texto bíblico en base a cómo estamos explicándolo en estos momentos. ¿Quién es el juez? San Juan 5:22 dice, y mi Padre no juzga a nadie. Cuando dice y mi Padre, obviamente, el que está hablando aquí en este momento es el Hijo, es Jesús, Jesucristo. Y Jesucristo dice del Padre, dice, y mi Padre no juzga a nadie, es a mí, es decir, es a mí, a Jesucristo, que soy su Hijo, a quien le ha dado ese poder. Como le expliqué, quizás no sé si Yorleni tuvo problema con la conexión el martes, pero estaba explicando sobre este punto, porque podremos decir, pero entonces, si es Jesús el juez, entonces, ¿qué papel desempeña o ocupa el Padre? En este caso, quiero decirles que el Padre no es que está ausente en el juicio que estará realizándose o que Dios realizará. ¿Sí? El Padre, de hecho, es el que ocupa el lugar de honor en la sala del tribunal celestial, donde se realizará este juicio. Cuando nosotros leemos en el libro de Daniel y en Apocalipsis, encontramos algunas escenas en esos capítulos, por ejemplo, Daniel 7 y Apocalipsis 4, se nos describe en esos relatos que el Padre sale sentado en un trono y se le describe siendo como un anciano de días, por lo cual
cuando habla en Daniel dice que el anciano se sienta en el trono y los libros son abiertos, ¿sí? Es decir, que el Padre no está ausente en el juicio, el Padre está presente. Pero el Padre en este caso le ha concedido, le ha, le ha pasado, por así decirlo, esa tarea de juzgar a su propio Hijo que vino a esta tierra, que murió, que resucitó, que se hizo hombre, que es ser humano y es divino también, y le ha dado entonces a Jesucristo la tarea de poder juzgar a todas las personas que vivieron aquí en esta tierra, por así decirlo. Es decir, Jesucristo es el juez, pero el Padre también está presente y Él también es el juez. Pero el Padre en este caso no está haciendo esa tarea específica, sino que le ha pasado esa tarea al Hijo para que la haga. Y ahora bien, qué interesante sería que si el Hijo, cuando revise los casos de las personas que seremos juzgados, en este caso el Padre no se opondrá a cualquier decisión o a cualquier cosa que el Hijo diga al respecto de cada caso que se estarán revisando. Por ejemplo, si la persona que se le está llevando a juicio está siendo acusada por un historial o un registro que tiene allí de algunas cosas que hizo, y en este caso el juez decidirá si lo absuelve o es culpable. Y en este caso, si el juez dice él será absuelto, el Padre no se opone a la decisión que el Hijo está tomando. Está totalmente de acuerdo. Y por eso es interesante y importante saber que nuestro juez es Jesucristo. Nuestro juez es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y con la siguiente pregunta, aunque no está en el orden que ustedes pueden ver en el folleto, pero ustedes allí vayan buscando el orden de las preguntas y las van llenando. En este caso, ¿quién es el abogado? En el libro Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, nos dice que, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Fíjese que el que está escribiendo aquí es el apóstol Juan. Y cuando el apóstol Juan está escribiendo en este tiempo de que escribió esta carta, él está diciendo a las personas que pertenecían a la iglesia primitiva de aquel entonces, la iglesia apostólica, la iglesia del primer siglo, podríamos decirle. Y en este caso, cuando Juan les está escribiendo a esas iglesias del primer siglo, de la iglesia apostólica, Juan le dice, mira, hijitos míos, ¿verdad? Estas cosas les estoy escribiendo para que no pequen, pero si por alguna razón ustedes llegan a pecar, abogado tienen para con el Padre. Tienen un abogado ante el Padre que está en los cielos. Y ese abogado que está allí para presentarse, para abogar por ustedes, para interceder, ese abogado es el Jesucristo, el justo, el que no cometió pecado, el que vino a esta tierra y que venció todo. Y interesante saber que el abogado también sea nuestro Salvador Jesucristo. Y eso nos da una garantía, nos da esperanza, nos da una seguridad de que este juicio se hará completamente a la luz de la justicia divina. Y que no habrá favoritismo, que no habrá, en este caso, que voy a decir, a este lo voy a tratar de esta forma y a este lo voy a tratar de otra forma, como ocurre acá en los tribunales terrenales. Por ejemplo, si usted fuera una persona que está imputada por un caso de un asesinato y usted tuviera influencia en el gobierno, lo más probable que usted
le rebajarían la pena o quedaría libre, porque así son las cosas en este país. Pero si hubiera una persona que no tuviera influencia y que no tiene recursos, y un caso similar como eso de asesinato, obviamente esta persona quedaría bajo prisión porque no tiene recursos. En este caso se aplicaría en los tribunales terrenales se aplica el favoritismo. Es decir, a este lo trato de esta manera y a este no lo voy a tratar de esta manera. Pero en realidad, en el juicio divino no habrá ese tipo de excepciones ni habrá favoritismo. Será un juicio justo para todas las personas que vivieron en esta tierra y que viven en esta tierra. Así que interesante saber que esto nos debe dar esperanza y no nos debe dar temor. Más bien nos debe llevar el tema del juicio. Es a confiar en Jesús, a confiar en nuestro Salvador, a entregarle nuestra vida todos los días, a confesarle nuestros pecados, a pedirle perdón. En la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Porque Él estará allí presente. Quizás nosotros no vamos a estar presentes personalmente allí en ese tribunal, pero sí estarán nuestros nombres pasando por ese tribunal en algún momento, en donde estarán un registro de toda nuestra vida. Pero allí estará nuestro abogado que estará a favor nuestro, viendo y peleando ese caso nuestro. ¿Para qué? Para que finalmente nosotros seamos absueltos y seamos herederos y dignos de la vida eterna. Así que interesante saber esto. ¿Quiénes son los testigos? Vamos a leer aquí, dice, tengan cuidado, Mateo 18:10. Tengan cuidado de no menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos, importante, que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Interesante lo que dijo Jesús, que tuvieran cuidado de menospreciar a uno de estos pequeños. Dice, porque yo les digo, o sea, yo les estoy diciendo a ustedes que los ángeles de estos pequeños, es decir, de sus seguidores, están en los cielos. Y esos ángeles dice que están constantemente subiendo y viendo el rostro de quién? Del Padre que está en los cielos. Eclesiastés 5:6 también reafirma esto. Dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas ante el ángel que fue un error. Por lo tanto, en este tribunal estará el juez, estará el abogado, pero también habrán testigos en este juicio que realizará Dios. ¿Sí? En este caso el juez estamos viendo que es Jesús el que está presente allí. Está el Padre ocupando el lugar de honor en el trono, en la sala celestial donde se está llevando a cabo. Está el abogado, Jesucristo, y están los testigos, que son millares y millares de ángeles y millones de ángeles que están presentes viendo cómo se está llevando a cabo este juicio. Y esto es interesante saber porque aquí los ángeles estarán presentes para ver las evidencias de que se aplicó la justicia de Dios como debía ser y no como Satanás acusaba a Dios de que él era injusto y de que él realmente quería ganar siempre la adoración de ellos y tenerlos sujetados. Así que es interesante que nosotros veamos de que los ángeles están allí presentes en este juicio. Ahora, ¿dónde están registradas nuestras acciones? Esta es otra pregunta que quedó un poco en el aire y que quiero aclararla en esta ocasión. Ok, aquí en este versículo Apocalipsis 20:12 nos dice que y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Fíjese aquí donde está esta parte.
esta parte que ustedes ven aquí, déjenme marcarla. Allí dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Es decir, que hay registros de nuestras vidas allí en esos libros que son abiertos, ¿sí? Y fíjense, cuando dice y vi y los libros fueron abiertos, hay un punto y coma, y sigue otro enunciado, dice, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Es decir, que dentro de los libros que son abiertos está incluido un libro que se llama el libro de la vida, ¿sí? Y dice, después de la coma, dice, y los muertos, aquí, fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Es decir, que nuestras acciones están registradas, o hay un registro en los libros que están en el cielo. La próxima semana, el próximo martes, nosotros vamos a ver cuáles son esos libros donde están registradas todas esas acciones nuestras. Por lo menos vamos a estudiar 3 de esos libros que lo menciona la Biblia. 3 de esos libros que hablo aquí, por lo menos ya aquí pueden saber cuál es uno de ellos. Dice que es el libro de la vida. Pero en este caso lo importante es saber que nuestras acciones están registradas en los libros que están siendo abiertos en el cielo, ¿verdad? En ocasión del juicio. Por lo tanto, estos libros dan en el cielo, donde están registradas toda nuestra vida y todo lo que hagamos, todas nuestras acciones están registradas en estos libros. Como les expliqué, la otra semana vamos a ver cuáles son esos 3 libros de los cuales estarán anotadas todas nuestras acciones allí, ¿sí? Así que de esta manera nuestras acciones son anotadas o son registradas en estos libros, ¿verdad? En estos libros o en un registro que está allá arriba en el cielo, en unos libros, ¿verdad? Que son 3 libros que vamos a ver la otra semana donde están registradas nuestras acciones. Así que vamos a pasar a la siguiente. Dice, ¿por qué código seremos juzgados? Santiago 2:12 dice lo siguiente: así hablad y así proceded como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Fíjense, aquí vamos a hablar terrenalmente. Cuando nosotros vamos ante un tribunal y estamos siendo acusados por alguna acción que cometimos, que es un delito, obviamente nosotros somos juzgados bajo la ley o el código, bajo un código que en este caso es bajo la ley, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona mata, obviamente la ley dice que esa persona debe ser imputada y ser procesada y permanecer en un centro penitenciario por un tiempo determinado que cumpla la condena que se le impuso. En este caso, por homicidio, vamos a poner un ejemplo, a la persona se le imputaron, se le comprobaron todas las evidencias de que sí lo cometió, que sí lo hizo, y la persona la procesaron y le dieron 5 años de condena o de sentencia para eso que cometió. En este caso, pues nosotros en el juicio de Dios, en el juicio final de Dios, que está compuesto de 3 fases, nosotros vamos a ser juzgados en base a la norma o al código de la ley de Dios. Es decir, ¿qué ley de Dios? La ley de los 10 mandamientos. Nosotros seremos juzgados en base a esa norma, habrá esa norma, ¿sí? Nuestras vidas estarán puestas así y van a pasar el código, a decir, bueno, el código que se le va a juzgar es por esto: no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio, no codiciarás las cosas de tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre, acuérdate del día de reposo,
solamente no tomarás el nombre de Dios tu Dios en vano, y están todos esos 10 mandamientos allí, ¿sí? Como el día en el juicio, ¿verdad? Que el juez lo tiene a mano. El juez, en este caso Jesucristo, tiene a mano que sus 10 preceptos que se lo entregó a Moisés y que son los 10 mandamientos que están vigentes. Y en base a esa norma, a esa ley, el juez Jesucristo estará juzgando a todos los habitantes que vivieron y que viven en la tierra. ¿Sí? Digo y que vivieron porque hay algunos que ya murieron, hay otros que van a pasar por este juicio estando aún vivos, que no se sabrá en ese momento cuándo pasará su nombre por ese juicio. Eso lo vamos a estudiar la otra semana, para que no se preocupen, ¿sí? Entonces, en este caso, el código por el cual nosotros seremos juzgados, en este caso es la ley de Dios, los 10 mandamientos. Ahora, ¿cuál será la sentencia? ¿Cuál será la sentencia para en el juicio, del tema del juicio? Es importante que nosotros podamos, si cuando tengan tiempo pueden ustedes leerlo allá en su casa, en sus hogares. Pero quiero decirles aquí, por ejemplo, que en el versículo 31 dice: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Eso es en ocasión ya cuando Cristo viene. Y dice el versículo 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Fíjese, cuando Cristo venga va a ser una separación. Dice aquí lo representa un grupo de las ovejas y otro grupo de los cabritos. En este caso, ¿por qué Jesucristo hará su separación? Porque habrá una sentencia para cada grupo, ¿sí? Hay algunos que le va a dar una gran recompensa, ¿verdad? Pero hay otros que recibirán una sentencia lamentable. Y eso es lo que nosotros queremos observar aquí. A los de la derecha, mire lo que le dirá. Versículo 34. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué importante y hermoso estas palabras de Jesús, que le dirá a los de la derecha, que son las ovejas, ¿verdad? Los que lo siguieron, los que siguieron al pastor, el pastor Jesucristo, los que decidieron humillar su vida y llevar la cruz de Cristo, como Él lo dice, ¿sí? Pasar todo sufrimiento en esta tierra, pero con Cristo. A esos dice que le dirá: venid, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? 40 dice Jesús, dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Ahora viene la contraparte para los cabritos que fueron colocados a la izquierda. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mire cuál es la sentencia para este grupo. Será lamentable, ¿sí? Será lamentable la sentencia esta, y Dios le dolerá mucho.
porque Él no creó al ser humano para morir de esa manera, ¿sí? Pero Dios no pudo obligar a nadie, no ha obligado a nadie a tomar una decisión que no lo quiera hacer por amor a Él y por voluntad propia, a seguir a Dios de todo corazón. Así que en esta hora mire lo que dice el versículo 42. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no viniste y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudos y enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Fíjense que ahí está la separación. Unos irán, dice, al castigo eterno. Yo les expliqué eso. De la expresión del castigo eterno no es que esas personas estarán por toda la eternidad siendo atormentadas, o que Dios hará de que se placerá en ver a los que Él creó allí atormentados y ardiendo por toda la vida, allí en un fuego que nunca se apaga. No, ese no va a ser la sentencia de Dios. La sentencia de Dios va a ser ya hasta que la persona muere, ahí ya queda. Pero será la sentencia. La sentencia es la muerte eterna para estas personas. Y será lamentable porque Dios no quiso nunca que pasara de esta forma. Pero lastimosamente, pues, estas personas nunca abrieron su corazón a Dios ni al Espíritu que los estuvo convenciendo durante el transcurso de su vida aquí en la tierra. Pero sin embargo vemos que aquellos que sigamos al Cordero, aquellos que sigamos al Pastor, dice que somos comparados como el grupo de las ovejas que recibirá el reino preparado para nosotros desde la fundación del mundo y que recibiremos la vida eterna. Así que gloria a Dios por eso, mis queridas hermanas. Gloria a Dios por eso, mis queridos hermanos. Así que importante saber que la sentencia será lamentable para aquellos que rehúsen entregarle su vida a Dios pensando que este mundo no se va a acabar, cuando estamos viendo de que realmente esto se está acabando prácticamente. Y para terminar, quiero dejarle una ilustración, ya que me gusta mucho esta ilustración que encontré. Dice que en un día crudo de invierno, un desalmado propietario insultó a una viuda y la expulsó de la choza en que vivía con su hijito de 8 años. El hijo llegó a ser un gran pintor. Sobre el lienzo imprimió la triste escena que presenció en su niñez. La expuso y miles viéndola se indignaban. El culpable, al ver la pintura, tembló. Ofreció una suma fabulosa para adquirir la pintura y destruirla, pero todo fue en vano. De la misma manera, cada pecador en el día del juicio tendrá que confrontar cada acción buena o mala que haya realizado. Interesante, mis queridos hermanos, ¿no? Esta ilustración es maravillosa, porque miren lo que él trató de hacer este hombre. O sea, actuó con una injusticia a esta señora viuda, ¿sí? Y que estaba sola con su niño y no le importó, ¿verdad? Y después el niño creció con esa impresión en la mente de aquel día que le pasó eso. Y el niño inspirado pintó eso en un lienzo y después ponía eso allí. Y el hombre le dio una vergüenza, yo me puedo imaginar, pues que trató de borrar y ocultar todas esas evidencias, pero fue en vano, porque siempre permanecía eso allí. Porque su acción, pues, cada acción que hizo él, pues,
siempre iba a estar allí y tiene que confrontar esas acciones. Así que de la misma manera seremos nosotros, mis queridos hermanos. En esta hora, pues que Dios me los bendiga y quiero exhortarles, mire, no temamos en cuanto al tema este del juicio, ni veamos que el juicio es malo. No, el juicio es bueno, es una bendición, porque así Dios puede justificar su justicia, su providencia, su divina providencia, perdón. Puede comprobar ante el universo de que realmente su justicia es justa, buena y santa, y que también puede alegrarle la vida a los justos, llevándolo a vivir un mundo donde no habrá llanto, dolor ni muerte, porque todas esas cosas pasaron. Y la única manera de que Dios pueda comprobar eso es llevando a cabo un juicio para saber cuáles serán esas personas que Él se llevará al cielo. Y por eso nosotros estamos perseverando cada martes, estamos perseverando cada día, ¿verdad? Buscando a Dios, entregándole a Dios nuestros corazones, para que aquel gran día en que nosotros tengamos que pasar nuestro nombre por este juicio, pues nosotros seamos declarados absueltos, porque nuestro Cristo que murió, que vivió, que murió y que fue hombre, que fue tentado en todo y que puede compadecerse de nuestras debilidades, ese Cristo estuvo a favor de nosotros y nos declaró inocente porque aceptamos esa sangre que nos limpia y nos purifica. Así que Dios nos bendiga en esta mañana, mis queridos hermanos, y que tengan un excelente día. Oremos. Querido Padre, gracias te damos porque desde el cielo tú nos hablas a través de tu palabra, y en esta mañana nos vamos muy contentos a nuestros trabajos sabiendo de que tú eres nuestro abogado y tú eres nuestro juez. Y que ese Cristo que vino, vivió como un ser humano y que fue tentado en todo y que puede compadecerse de nuestras debilidades, ese Cristo no pecó y por lo tanto puede absolvernos de toda culpabilidad y de toda cosa que nosotros hagamos en esta tierra. Señor, ayúdanos a ser humildes y reconocer nuestras faltas, confesarlas y pedirte perdón para que tu sangre nos limpie constantemente y siempre tengamos esa disposición de ser sinceros contigo y buscarte todos los días. Sé con Damaris, sé con Yorlenis, con Carmen, con Bienvenido, y que la paz del cielo inunde nuestros corazones en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Saludos mis queridos hermanos y que tengan buen día.